mi pantalla. Si mal no recuerdo, habíamos visto problemas sobre lo que era impulso, cantidad de movimiento, conservación de la cantidad de movimiento, y también habíamos visto problemas, ¿no? Donde se combinaban justamente lo que era conservación de la cantidad de movimiento y conservación de la energía, ¿no? Entonces, vamos a complementarlo con lo que faltaba. Justamente habíamos visto, no, perdón, lo que nos faltó ver fueron justamente problemas sobre choques y sobre centro de masa, si mal no recuerdo, ¿no? Bueno, si los que ya han revisado la guía se habrán dado cuenta que los problemas de centro de masa son sencillos, pues, ¿no? Vamos a ver algunos problemas referidos a choques para pasar a ver el tema de hoy, que corresponde a movimiento armónico simple, ¿ya? A ver, chicos, vamos a empezar entonces con algunos problemas que quedaron pendientes de la clase anterior. A ver, vamos a agrandar esto rápidamente porque es un problema teórico. A ver, dice lo siguiente. Respecto al choque frontal o unidimensional, señale verdadero o falso. Bueno, ¿qué es lo que haríamos en este caso? Dice, es un evento en el cual, ¿no? La variación de la cantidad de movimiento de la partícula 1 es igual a la variación de cantidad de movimiento de la partícula 2. Bueno, obviamente acá nos están hablando de un sistema de partículas constituido por dos partículas, valga la redundancia. ¿Correcto? Y nosotros ya sabemos que los choques justamente son eventos que se producen entre partículas que pertenecen a un mismo sistema. ¿Correcto? Y se les dijo además que cuando ustedes analicen sistemas de partículas, tienen que hacer diferencia entre lo que son fuerzas internas y fuerzas externas. ¿Qué eran las fuerzas internas? Bueno, son aquellas fuerzas que se van a producir entre las partículas que pertenecen a un mismo sistema. En cambio, una fuerza externa es aquella que se produce entre las partículas de un sistema y otra partícula u objeto que se encuentra fuera de ese sistema. ¿Correcto? A eso se le conoce como fuerza externa. Bueno, luego habíamos comentado también lo que era un sistema aislado. Bueno, se le dijo que un sistema aislado es aquel sistema donde mi sistema no interactúa con el entorno, es decir, la fuerza externa es igual a cero. No tiene vecinos, por así decirlo, ¿no? O los tiene, pero simplemente no interactúa, por así decirlo. Ya, eso era un sistema aislado. Ahora, habíamos visto también, si nosotros hacíamos un análisis, que si la fuerza externa era igual a cero, pues simplemente la cantidad de movimiento del sistema se conservaba. También se iba a conservar si de repente la fuerza interna que se producían entre partículas era mucho mayor a la fuerza externa, ¿no? Ahí también íbamos a considerar de que efectivamente la cantidad de movimiento del sistema se iba a conservar, ¿no? Ya que si consideramos que la fuerza externa y por ende el impulso que ésta producía era mucho menor que la fuerza interna entre partículas y por ende el impulso interno entre las partículas era mucho mayor al impulso de la fuerza externa, entonces simplemente acá también la cantidad de movimiento se conservaba, ¿no? Eso explicaba el por qué justamente cuando analizábamos explosiones o colisiones, a pesar de que hay una fuerza externa que comúnmente era el peso, pues simplemente la cantidad de movimiento se seguía conservando, pues, ¿no? Porque este impulso comparado con el impulso producido por fuerzas internas era muy menor, ¿no? Muy inferior, comparadas con las fuerzas internas que eran mucho mayores. Oye, esto recordando un poquito el aspecto teórico, también cuando vimos choques, habíamos visto diferentes tipos de choques, ¿no? Choques elásticos, es aquel que se caracteriza porque, bueno, primeramente, en todo tipo de choque la cantidad de movimiento se conserva, eso se les había indicado, ese es uno. Dos, la energía no necesariamente se conserva, ¿no? El único caso en el cual la energía mecánica se conservaba era cuando el choque era de tipo elástico. Y cuando un choque es elástico, dijimos que el coeficiente de restitución era igual a 1, ¿no? También habíamos indicado de que el coeficiente de restitución nos da una idea del impacto, es decir, de qué tan intenso fue el impacto. ¿Por qué? Porque justamente dependiendo del coeficiente de restitución, nosotros podíamos ver si los cuerpos se deformaban, ¿no? De manera momentánea, de manera parcial o de manera permanente. Pues, ¿no? Eso ya se les había explicado en su debido momento. Bueno, eso recordando un poquito lo que es teoría. Cuando un choque era inelástico, ya sabemos que la cantidad de movimiento se conserva, como vuelvo a repetir, pero la energía mecánica ya no se conserva. Van a haber pérdidas de energía.
¿sí? Y eso se debe justamente a que en un choque inelástico los cuerpos se deforman de manera parcial. Entonces ha habido necesariamente un gasto de energía para que eso se produzca. Es por eso que la energía mecánica no se conserva. Bueno, en un choque de tipo inelástico, el coeficiente de restitución, como vuelvo a repetir, variaba entre 0 y 1. Y el último choque, que era el choque plástico o completamente inelástico, ahí los cuerpos se formaban de manera total, pues, ¿no? Es decir, de manera permanente. Y acá tampoco no se conserva la energía, porque debido al impacto se ha empleado parte de esa energía para que estos cuerpos queden deformados. ¿Sí? Muy bien. Bueno, y en un choque plástico, efectivamente, el coeficiente de restitución era igual a 0, pues, ¿no? Eso ya les habíamos comentado en su debido momento. Ahora sí, pasemos a ver la solución de este problema. Bueno, en la primera premisa dice un choque frontal unidimensional. Bueno, ya habíamos también hablado de lo que era un choque frontal, ¿no? ¿Qué era un choque frontal? Bueno, nosotros dijimos que íbamos a analizar choques frontales. ¿Qué quiere decir choques frontales, profesor? Donde los centros de masa de las partículas iban a estar en una misma línea de acción. Y eso ya lo habíamos comentado también, ¿no? Muy bien. Dice, es un evento en el cual la variación de la cantidad de movimiento de la partícula 1 es igual a la variación de la cantidad de movimiento de la partícula 2. Acá hay que tener mucho cuidado. Vamos a solucionarlo rápidamente para que ustedes tengan una idea de cómo hacer esto. Bueno, si nosotros tuviésemos, por ejemplo, este caso, ¿no? Vamos a suponer que van a colisionar dos partículas. Por ejemplo, acá tenemos una partícula A y por acá tenemos una partícula B. Entonces, cuando se produce la colisión, si los analizamos de manera independiente, efectivamente A le va a producir ¿qué cosa? Una fuerza B, o le va a ejercer una fuerza B. Y por lo tanto, esta fuerza que A ejerce sobre B, ¿qué le va a producir? Un impulso, porque esa fuerza va a durar un cierto intervalo de tiempo. ¿Correcto? Y ese impulso que actúa o que ejerce A sobre B, lo que va a hacer es cambiar ¿qué cosa? Su estado de movimiento, es decir, cambiar su cantidad de movimiento. En este caso podríamos decir que el impulso producido por A sobre B, lo que va a lograr es ¿qué cosa? Cambiar su cantidad de movimiento. ¿Correcto? O sea, esto en pocas palabras, ¿qué vendría a ser? La variación de la cantidad de movimiento que experimenta B. Ahora, ¿qué ocurre si analizamos A? Bueno, como ustedes se pueden dar cuenta, cuando A colisiona con B, efectivamente, B, ¿qué le va a hacer? También le va a ejercer una fuerza y por ende un impulso. Y ese impulso que ejerce B sobre A, ¿qué va a hacer? Justamente va a lograr de que también su cantidad de movimiento cambie. Entonces, si ese impulso que produce B sobre A hace que su cantidad de movimiento cambie, entonces sería acá cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial. O sea, esta que vendría a ser la variación de la cantidad de movimiento ¿de quién? De la partícula A. Y bueno, creo que de ahí ya todos pueden darse cuenta, pues, ¿no? Me doy cuenta que la variación de la cantidad de movimiento de A es el impulso que produce A sobre B. Y sabemos que la variación de la cantidad de movimiento de A es el impulso producido por B sobre A. Pero nosotros sabemos que estos impulsos son de orientaciones opuestas. O sea, yo podría decir lo siguiente, pues, ¿no? El impulso, vamos a ponerlo de color negro como lo hemos estado viendo, el impulso que produce A sobre B no es igual a este impulso, sino sería el opuesto. O sea, menos el impulso que produce B sobre A. Por lo tanto, el impulso de A sobre B que vendría a ser la variación de la cantidad de movimiento que experimenta B. Y esto es igual a menos la variación de la cantidad de movimiento que experimenta A. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que se cumple cuando interactúan dos partículas. La variación de la cantidad de movimiento de uno de ellos es el opuesto de la variación de cantidad de movimiento de el otro. Y como acá me dicen que son iguales, esto es falso, pues, ¿no? Entonces, la primera premisa, obviamente por ahí ya estoy viendo que me están colocando en el chat, sería falso, ¿no? Sino que me he dado el trabajo de poderlo demostrar, por así decirlo. Bueno, en la segunda premisa creo que ya es algo más teórico, pues, ¿no? En la segunda premisa nos dice, si el choque es inelástico, la cantidad de movimiento no se conserva. Bueno, ya hemos dicho que esto también sería falso. ¿Por qué es falso? Porque ya hemos dicho que en todo tipo de choque
la cantidad de movimiento se conserva, ¿no? Es decir, la cantidad de movimiento se conserva. Por lo tanto, ahí dice qué cosa, que no se conserva, y eso es falso. Bueno, obviamente, cuando hablamos de choques, ya sabemos que vamos a analizar a esas partículas como si fuera un sistema, pues, ¿no? Y si obviamente es aislado, es decir, la fuerza externa es igual a cero, pues simplemente la cantidad de movimiento se conserva, ¿no? O si consideramos que la fuerza interna es mucho mayor que la externa, igual, la cantidad de movimiento se conserva. Eso ya lo habíamos explicado en teoría. Y bueno, la 3 también es algo teórico nada más, pues, ¿no? ¿Qué nos dice la 3? Si el choque es elástico, la energía cinética de cada partícula se conserva. Acá tengan cuidado. Si el choque es elástico, ¿no? Si el choque es elástico, la energía mecánica no de cada partícula, sino del sistema se conserva, ¿ya? Acá lo voy a poner entonces. Si el choque es elástico, acá tengan cuidado porque les han querido hacer caer en esta pregunta, ¿no? Si el choque es elástico, la cantidad de movimiento del sistema se conserva, ¿ya? Del sistema. Perdón, están hablándote de, bueno, no de la cantidad de movimiento, sino de la energía, ¿no? Acá vamos a poner entonces, la energía mecánica del sistema se conserva. Del sistema, no de cada partícula. O sea, de cada partícula no necesariamente, ¿ya? Ya lo voy a borrar esto mejor. Pero ahí, ¿qué te dice la premisa? De cada partícula se conserva. Y eso es falso, pues, ¿no? No necesariamente cada partícula conserva su energía, porque ya sabemos que cuando se impacta y se genera un choque de tipo elástico, entonces la rapidez de cada partícula puede cambiar y por ende sus respectivas energías cinéticas también van a cambiar, ¿ya? Pero lo que sí se mantiene constante es la energía mecánica del sistema, ¿correcto? Muy bien, chicos. Entonces ya sabemos cuál sería la respuesta, pues, ¿no? Saldría la E. Muy bien. Esa sería justamente la solución para este ejemplo sencillo. A ver, vamos a solucionar. Bueno, si alguien le quiere tomar alguna captura, lo puede hacer. Si no, pasamos a ver el siguiente ejemplo, ¿correcto? Muy bien. A ver, veamos. A ver, veamos el siguiente ejemplo. La 248 dice lo siguiente. La figura muestra dos partículas en un proceso de colisión inelástica. Bueno, ya sabemos que si es un choque inelástico, la energía no se conserva, del sistema, obviamente, ¿no? Y dice, si el coeficiente de restitución, o sea, la energía mecánica me refiero, ¿no? La energía mecánica no se conserva. Dice, la figura muestra dos partículas en un proceso de colisión inelástica. Si el coeficiente de restitución es 0,5, determina aproximadamente el porcentaje de la energía mecánica respecto del valor un instante antes del choque que se pierde durante la colisión. Bueno, ¿cuál es la idea de este problema? En este problema, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente, ¿correcto? Primero, lo que tengo que hacer es averiguar qué velocidad tienen las partículas después del choque. Porque si ustedes observan la figura, bueno, acá obviamente hay una pequeña corrección. Bueno, la corrección sería de que efectivamente las masas son 2 kilogramos y 1 kilogramo, ¿no? Eso se sobreentiende, sino que acá aparece solamente la letra K. Por eso justamente menciono ese detalle, ya debe ser 2 kilogramos. Entonces, en el problema, el gráfico nos presenta la velocidad que tienen ambas partículas antes de la colisión. Cuando chocan, efectivamente, sus velocidades van a variar, ¿correcto? Entonces, lo que yo tengo que hacer es averiguar cuánto es el valor de cada una de esas velocidades luego del impacto. ¿Por qué? Porque eso efectivamente me va a permitir calcular la energía cinética de cada partícula y por ende la energía cinética del sistema después de la colisión. Y con estos datos que tengo al inicio, antes de la colisión, voy a poder hallar ¿qué cosa? Su energía mecánica inicial, que correspondería a la suma de energías cinéticas de cada partícula. Entonces, lo que voy a hacer es hallar la energía mecánica inicial, que solamente serían cinéticas de cada partícula, hallar la energía mecánica final, que solamente serían cinéticas de cada partícula, y al final ver en cuánto justamente ha disminuido o se ha reducido esa energía mecánica. Y luego simplemente lo expreso en términos de porcentaje, pero el término de porcentaje va a ser con respecto a lo que tenía al inicio, pues, ¿no? Por ejemplo, si al inicio tenía 100 y luego de la colisión calculo que me sale 70,
Entonces quiere decir que 30 se ha perdido. Entonces lo que ha disminuido sería 30. ¿Sí? Para expresarlo en términos de porcentaje, tengo que dividir esa energía que se perdió entre la energía que tenía al inicio, o sea, en este caso 100, y eso multiplicarlo por 100%, ¿no? Para que justamente me arroje el valor en términos de porcentaje. Muy bien, chicos, entonces ya entendiendo el problema, entonces vamos a resolverlo. Bueno, como me da el coeficiente de restitución, ya les dije esto en la clase anterior, si mal no recuerdo, o bueno, los que estuvieron conmigo, mejor dicho, en la asesoría del día viernes. Siempre que tengan choques o colisiones, van a trabajar siempre con dos aspectos. Uno, la conservación de la cantidad de movimiento, y dos, coeficiente de restitución. Siempre. Ya, de esa manera van a obtener las velocidades que tienen justamente las partículas después del choque, después de la colisión. Muy bien. Habiendo dicho esto, entonces vamos a resolver el problema. Por acá decimos solución. Bueno, como les dije, lo primero que vamos a hacer es aplicar conservación de la cantidad de movimiento. Por ejemplo, ¿no? Este es el caso inicial. Acá están las partículas. Una de ellas tiene una masa de 2 kilogramos. Su velocidad es 5 metros por segundo hacia la derecha. Y la otra, bueno, acá le ponemos 1 y acá le ponemos 2. Esta partícula 2 tiene una masa de 1 kilogramo y su velocidad es de 10 metros por segundo hacia la izquierda. Ahí está. ¿No? Su masa es de 1 kilogramo. Bueno, sabemos que van a impactar, van a colisionar. Y yo no sé qué velocidades van a tener después del impacto. No sé si se mueven a la derecha o a la izquierda. Eso finalmente las ecuaciones me lo van a indicar. ¿Correcto? Vamos a suponer que 1 se mueve luego del impacto hacia la izquierda, y a esa velocidad vamos a llamarle U1, y luego del impacto vamos a suponer que 2 se mueve hacia la derecha. Ojo, no estoy diciendo que esto sea realmente que se mueven uno a la derecha y el otro a la izquierda, ¿ya? Eso al final me lo va a corroborar justamente las ecuaciones. Bueno, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Aplicar justamente conservación de la cantidad de movimiento. Cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final, ¿no? Eso es para el sistema. Al inicio, obviamente la cantidad de movimiento sería de la masa 1 y de la masa 2. De frente, masa 1 es 2 kilogramos, su velocidad es 5. Le pongo positivo porque se está moviendo hacia la derecha. Más la cantidad de movimiento de la partícula 2, que sería su masa, que en este caso es 1 kilogramo, por su velocidad, que es 10. Pero como se mueve hacia la izquierda, su velocidad, o mejor dicho, su cantidad de movimiento sería negativa. ¿Ya? Es por eso que le pongo menos acá. ¿Sí? Bueno, ya sabemos que si consideramos que están sobre el eje X, bueno, si gustas, le pones justamente la orientación, que sería el vector unitario J o menos J. Pero ya se les había indicado eso, ¿no? Que ya no vamos a considerar porque se sobreentiende que se está moviendo en una sola orientación, ¿no? O eje de referencia. Bueno, ¿y esto va a ser igual a quién? A la cantidad de movimiento final, es decir, después del impacto, que sería la cantidad de movimiento de la partícula 1, en este caso sería su masa, que es 2, por su velocidad, que le hemos puesto U1. Así nomás lo vamos a dejar, ¿ya? Porque yo no sé si se mueve a la derecha o a la izquierda después del impacto. Más la cantidad de movimiento de la otra partícula, que es su masa 1, por su velocidad, que en este caso le hemos puesto U2. Bueno, y sorpresa, mira, de acá sale 10 y acá sale 10. O sea, esa diferencia, ¿cuánto me da? 0. Estamos deduciendo que 0 es igual a ¿cuánto? A 2 veces U1 más U2. Bueno, si de acá despejamos, deducimos que U2 es menos 2 veces U1. Esta primera ecuación vamos a tenerla acá, ¿correcto? Bueno, nos faltaría completar otra ecuación para saber justamente cuánto vale U1 y cuánto vale U2. Y para ello, lo único que simplemente hacemos ahora es aplicar la ecuación del coeficiente de restitución, porque nosotros sabemos que el coeficiente de restitución era menos velocidades relativas después del choque, en este caso sería U1 menos U2, entre velocidades relativas antes del choque. Ahí está. Y bueno, reemplazamos. Este E, según el problema, vale 0,5. Ahora este menos lo voy a introducir. Y se invierte acá el orden, ¿no? Sería U2 menos U1 sobre ¿quién?
B1. En este caso B1 era 5 positivo, porque está apuntando hacia la derecha. Menos B2, pero B2 es negativo, porque se mueve hacia la izquierda. Entonces sería acá menos 10. Bueno, acá menos con menos se hace más. Y 5 más 10, eso me da 15. Quedaría acá entonces 15 por 0,5. Y esto sería igual a U2 menos U1. Bueno, 15 por 0,5, esto equivale a decir 7,5. Ya está. Entonces ya tenemos la otra ecuación, justamente al haber analizado la expresión del coeficiente de restitución. Entonces, si ya tengo dos ecuaciones, entonces ya puedo resolver. Porque simplemente lo que ahora vamos a hacer es de acá, de estas dos expresiones, vamos a poder obtener cada una de ellas, pues, ¿no? A ver, de frente, como U2 es menos 2U1, lo puedo reemplazar acá. Y quedaría que 7,5 es igual a ¿cuánto? Menos 2U2, bueno, U2 es menos 2U1, eso me sale menos 3U1. Y de acá deducimos que efectivamente U1 me saldría menos 2,5. ¿Qué quiere decir que U1 nos haya salido negativo? Bueno, simplemente quiere decir que luego del impacto, luego de la colisión, la partícula 1 se mueve hacia la izquierda, tal y como lo habíamos predicho, ¿no? Bueno, nos ha salido de manera coincidente. Puede ser que la ecuación, si me hubiera salido 2,5 positivo, quiere decir que luego de la colisión se sigue moviendo a la derecha. Pero en este caso estamos corroborando el negativo, nos indica que efectivamente se mueve después del impacto hacia la izquierda. Y de forma similar, como ya tenemos U1, podemos hallar U2. ¿Cuánto saldría U2? Bueno, fácil, ¿no? U2, si lo reemplazamos, simplemente acá, como U1 vale menos 2,5, al multiplicarlo por menos 2, me saldría 5, pues, ¿no? U2 me sale entonces 5 positivo. Bueno, ¿qué quiere decir que nos haya salido 5 positivo? Que después de la colisión, la partícula 2 se mueve hacia la derecha. Bueno, ya tenemos los valores. ¿Qué es lo que me pedía el problema? Nos pedía justamente el porcentaje de cómo ha variado ¿quién? La energía cinética. Bueno, acá mucho me he comido la pantalla, ¿no? Vamos a ponerlo por acá para ganar un poquito de espacio nada más, ¿sí? Por acá. Como ya tenemos todo esto, aunque no he distribuido bien, ¿no? Bueno, vamos a hallar la energía para no perder tiempo. Acá, energía mecánica inicial, que sería un medio. A ver, voy a borrarlo esto un poquito. Ahora sí. Vamos a hallar la energía mecánica inicial y vamos a hallar la energía mecánica final, ¿correcto? A ver, energía mecánica inicial sería un medio de la masa de 1, que es 2 kilogramos, por su rapidez, que era 5 al cuadrado, más la energía mecánica del otro, que también es cinética, un medio de la masa, que era 1, por su rapidez, que era 10 al cuadrado. De acá obtenemos la energía mecánica inicial. Bueno, si acá operamos, 2 con 2 se pueden cancelar, saldría 25, y acá saldría 10 al cuadrado 100 entre 2, eso me sale 50. O sea, estamos deduciendo que la energía mecánica inicial es de 75 joules. Ahora, de forma similar, vamos a calcular la energía mecánica final. Igualito, ¿eh? Lo voy a correr un poquito más atrás para que haya espacio. Ahora sí, por acá. Energía mecánica final sería igual, un medio de la masa, que sigue siendo 2, pero ahora la velocidad de la partícula 1, que tenía 2 kilogramos, es 2,5. Entonces 2,5 es 5 medios, ¿correcto? Lo elevo al cuadrado. Más la energía cinética de la partícula 2, que sería un medio de la masa, que sigue siendo 1, por su rapidez, que ahora es 5 al cuadrado. Bueno, es cuestión de simplemente operar, pues, ¿no? Bueno, acá saldría un medio con 2 se puede cancelar. O sea, este 2 con este 2 se va. ¿Cómo nos quedaría entonces? Quedaría simplemente 25 cuartos más, acá saldría 25 medios.
¿correcto? Entonces, para homogenizar esto, vamos a multiplicar por 2 arriba y para que no se altere por 2 abajo. ¿Cuánto saldría entonces esa operación? Bueno, la energía mecánica final no saldría 75 cuartos, creo, ¿no? Ahí está, de Joule. Ahora mira, ya tenemos las respuestas. La energía mecánica inicial salió 75. Y la energía mecánica final, mira cuánto ha salido. 75 cuartos. Mira, para no estar trabajando doblemente, si 75 era la inicial y 75 cuartos es la final, quiere decir que se ha perdido las 3/4 partes, ¿sí o no? No sé si me dejo entender. O sea, al inicio tenía esto y al final tengo la 1/4 parte. Si al inicio tenía esto, que es 75, y al final tengo 75 cuartos, que es la 1/4 parte, ¿cuánto es lo que se ha perdido? 3/4, ¿cierto? ¿Y 3/4 a cuánto corresponde en porcentaje? Al 75%, ¿no? Entonces, lo que se ha perdido, ¿no? ¿No? Que es lo que justamente pide, ¿no? Determina aproximadamente el porcentaje de energía mecánica que se pierde durante la comisión. Entonces decimos, por lo tanto, se pierde de energía, ahora casi no lo voy a explicar así. Vamos a borrar esto. Simplemente decimos, ¿no? Energía perdida simplemente sería 3/4 de 75. ¿Sí? ¿Y esto a cuánto equivale en términos de porcentaje? Pues simplemente a el 75%, ¿no? Entonces decimos porcentaje de energía perdida sería entonces 75%. Y eso es lo que justamente nos pedía el problema, ¿no? Si al inicio era esto, perdón, al inicio era 75 y al final es la 1/4 parte, lo que se ha perdido, ¿cuánto es? 3/4, ¿no? ¿Cuánto es lo que se ha perdido entonces? 75%. ¿Ya? O sea, la respuesta sería la E. Muy bien, chicos. Eso es lo que normalmente ustedes tienen que hacer cuando tengan siempre choques, ¿no? Normalmente en choques siempre vas a tener que hallar la velocidad después del impacto. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer siempre? Conservación de la cantidad de movimiento y tu coeficiente de restitución. Se acabó. Con eso debería ya salirnos los valores de las velocidades que tiene cada partícula después del impacto. ¿Ya, chicos? A ver, tómenle una captura de pantalla, disculpen más bien, no había medido bien pensé que solamente me pedían la velocidad después del impacto. Bueno, pero creo que se ha entendido, ¿no? Lo único que simplemente acá hay que separarlo. Muy bien, pasamos a ver el siguiente ejemplo entonces, creo que ya le tomaron captura de pantalla, a ver, 5 segundos más. Ahora sí, pasemos a ver el siguiente. A ver, vamos a dar lectura al problema 249. Dice, dos esferitas idénticas. ¿Qué quiere decir que sean idénticas? Bueno, se sobreentiende que deben tener la misma masa, están hechos del mismo material, se sobreentiende, pues, ¿no? Dice, una de ellas inicialmente en reposo. Dice que colisionan de manera frontal. Después del choque, la esferita que estuvo en reposo adquiere una energía cinética igual al 50% de la energía cinética total. Muy bien. Antes, bueno, al 50, dice, después del choque, la esferita que estuvo en reposo adquiere una energía cinética igual al 50% de la energía cinética total antes del choque. Obviamente, quien solamente se movía era una de las partículas. Entonces, la partícula 2 adquiere el 50% de la energía que tenía esta primera partícula que solo se estaba moviendo. Me dicen, ¿cuál es aproximadamente el coeficiente de restitución entre las esferitas? Bueno, ya sabemos que si quiero hallar el coeficiente de restitución, lo primero que tengo que hacer es justamente calcular la velocidad después del impacto, ¿correcto? Antes del impacto también, profe, pero no me dan la velocidad antes del impacto. No importa, como me dan un dato que es correspondiente a las energías, con eso va a ser suficiente para poder determinar lo que me piden, ¿correcto? Muy bien. Por ahí me están pidiendo que regrese a la diapositiva anterior. Como ya es de costumbre, termino de explicar
Le toman la captura a este problema y después paso al problema donde alguno no le tomó captura, ¿sí? No se preocupen. Muy bien, ahora sí. Pasemos entonces a ver la solución de este ejemplo. Solución. Bueno, como les decía, si nos piden el coeficiente de restitución, ya sabemos que lo que hay que conocer es la velocidad de las partículas después del impacto. Como no me dan nada, salvo datos de energía, entonces lo voy a dibujar de esta manera. Vamos a suponer que esta sea una de las partículas, de repente vamos a poner partícula 1, la cual se estaba moviendo. ¿Con qué velocidad? Bueno, vamos a poner que sea V1. Y esta es la otra partícula, 2, vamos a ponerle, que estaba en reposo. ¿Correcto? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, debido al impacto, efectivamente, ahora las partículas, en este caso la partícula 2 sobre todo, va a empezar a adquirir velocidad. La partícula 1, de repente también, luego del impacto, se sigue moviendo. ¿Correcto? Ahí está. La partícula 2 adquiere una velocidad. Ahora, como ustedes se pueden dar cuenta, las partículas son idénticas, quiere decir que tienen la misma masa. ¿Qué más? Bueno, en este caso, 2 sabemos que se va a mover hacia la derecha. Vamos a ponerle esa velocidad U2. Y U1, yo no sé si se mueve a la derecha o a la izquierda. Bueno, vamos a considerar que se mueve hacia la derecha. Y eso creo que es predecible también, ¿no? Porque si las masas son iguales y el choque es inelástico, quiere decir que luego del impacto, la partícula 1 va a transmitir parte de su movimiento a la partícula 2. ¿Correcto? Y como son de la misma masa, debo sobreentender de que luego de la colisión, la partícula 2 se va a seguir moviendo en esa orientación. ¿Ya? Obviamente se movería en sentido contrario si de repente la masa de la partícula 2 fuera mayor a la de la partícula 1. Pero como ambas son de la misma masa y el coeficiente de restitución es menor a 1, debo sobreentender de que luego del impacto se van a mover en la misma orientación. Muy bien, entonces vamos a utilizar el dato que nos presentaba el problema. ¿Cuál era el dato? Bueno, el dato era que la energía, dice, después del choque, la esferita que estuvo en reposo, o sea, 2, adquiere una energía cinética igual al 50% de la energía cinética total antes del choque. Bueno, la energía cinética total antes del choque sería justamente la que tenía la partícula 1. Entonces decimos, la energía cinética de la partícula 1 antes del choque, ¿no? O sea, 1/2 de la masa de la partícula 1 por su rapidez al cuadrado, y esto si lo multiplico por 50, mejor lo voy a escribir así. O sea, la energía cinética de la partícula 2 después del impacto, ¿no? Es igual al 50% de la energía cinética que tenía 1, ¿ya? Esto es antes del impacto, obviamente, ¿no? Antes del impacto o del choque, como quieras llamarlo. Bueno, y reemplazo. La energía cinética que tiene la partícula 2 es 1/2 de su masa, vamos a ponerle m, le hemos puesto m, por la rapidez que tiene 2 después del impacto, que en este caso le hemos llamado U2, ¿no? Bueno, acá es U1 por si acaso. Este es U1 y este es U1 y el otro sería U2, pues, ¿no? Ahí está. 1/2 de la masa, ¿no? Por U2 al cuadrado sería igual a ¿cuánto? 50% ya sabemos que es 1/2 de la energía cinética de 1, que sería 1/2 de la masa, obviamente es la energía cinética que tenía antes del impacto, 1/2 de la masa por su rapidez, que le hemos llamado V1, al cuadrado. Bueno, como ustedes se pueden dar cuenta, 1/2 de m con 1/2 de m se pueden cancelar. Y de acá, mira, obtenemos nuestra primera relación, que U2 al cuadrado es igual a V1 al cuadrado sobre 2. Si le sacamos raíz, U2, ¿a qué sería igual? V1 entre raíz de 2. ¿Correcto? O sea, lo que hemos obtenido es la rapidez que tiene la partícula 2 después del impacto, ¿no? Ese es un dato muy importante. Profesor, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, otro dato que me da el problema, perdón,
no otro dato, sino lo que me pide el problema es que justamente hay el coeficiente de restitución. Entonces, lo que ahora voy a hacer es aplicar el otro criterio que les había comentado. Bueno, siempre cuando se produce un choque, lo que se conserva, dijimos que era ¿qué cosa? La cantidad de movimiento. Entonces, por acá decimos ahora conservación de la cantidad de movimiento. Es decir, la cantidad de movimiento inicial va a ser igual a la cantidad de movimiento final. ¿Correcto? Muy bien, la cantidad de movimiento inicial solamente la tenía la partícula 1, ya que la partícula 2 estaba en reposo. Entonces sería su masa por su velocidad, que le hemos llamado V1, hacia la derecha, positivo sería. Cantidad de movimiento final sería masa de la partícula 1 por su velocidad, que le hemos llamado U1, más masa de la partícula 2, que también es m, por su velocidad después del impacto, que le hemos llamado U2. ¿Correcto? Bueno, acá las masas se cancelan. Y como ya les había comentado, ¿no? Debo sobreentender de que luego del impacto las dos partículas se mueven en la misma orientación. Entonces, teniendo eso en cuenta, deduciríamos que V1 es igual a U1 más U2. Pero U2 ya lo conocíamos en función de V1. Era V1 entre raíz de 2. Entonces, lo que simplemente hago es despejar. Pues, ¿no? Si factorizo V1, dentro me quedaría 1 menos 1 entre raíz de 2. ¿Y eso qué me da como resultado? La rapidez que tiene la partícula 1 después del impacto. Bueno, y eso era lo que me faltaba, ¿no? Porque si ya conozco la rapidez o velocidades después del impacto, entonces simplemente ya puedo hallar el coeficiente de restitución, ¿no? Simplemente de acá aplicamos la ecuación del coeficiente de restitución. Ya sabemos que el coeficiente de restitución era menos velocidades relativas después del choque respecto a las velocidades relativas antes del choque. Bueno, y es cuestión de reemplazar, ¿no? E sería igual a ¿cuánto? Menos U1, en este caso vendría a ser B1. Perdón, U1 después del choque vendría a ser, acá está, B1 multiplicado, ¿no? Bueno, de frente acá, el negativo lo voy a introducir para no estar trabajando de repente con otros valores, ¿sí? Si lo introduzco, quedaría entonces por acá U2 menos U1 sobre B1. Bueno, y esto ya sabemos que es 0, ¿no? Porque B2 al inicio estaba en reposo. Ahora sí, continuemos por acá. Bueno, calculemos ese coeficiente de restitución. U2, ya lo tenemos por acá, era B1 entre raíz de 2. Voy a ponerlo un poquito más centrado, ¿ya? Para que se pueda observar mejor. Acá está. E es igual a U2, que vendría a ser B1 entre raíz de 2, menos U2, perdón, menos U1, que era B1 multiplicado por 1 menos 1 entre raíz de 2, y todo esto sobre B1, ¿no? Bueno, como ustedes se pueden dar cuenta, B1, B1 y B1 se puede cancelar. Bueno, abajo simplemente quedó 1 y me quedaría que el coeficiente de restitución simplemente sería igual a ¿cuánto? A 1 entre raíz de 2, el menos afecta a los dos miembros, menos con menos se hace más 1 entre raíz de 2, menos 1, ¿no? Bueno, es cuestión de seguir operando nada más. ¿Cuánto vale el coeficiente de restitución entonces? Saldría 2 entre raíz de 2 menos 1. Bueno, si ustedes operan esto, sale 2 menos raíz de 2 entre raíz de 2. Bueno, si aproximamos raíz de 2 a 1.41, ¿no? 2 menos 1.41 sale 0.59, ¿no? Si ustedes dividen 0.59 entre raíz de 2, aproximadamente la respuesta les va a salir 0,4, ¿no? 0,41 creo que sale. Bueno, como te piden aproximado, esa sería la respuesta. ¿Ya? Entonces, aproximadamente saldría justamente como respuesta la alternativa C, pues, ¿no? ¿Ya? Muy bien. A ver, le vamos a
agrandar para que le tomen una captura de pantalla. Algo rápido, por favor. Bueno, acá, bueno, uno de sus compañeros pregunta cómo de repente yo puedo intuir que luego de la colisión ambos se van a mover en la misma orientación. Es justamente por el caso de que las masas son iguales. Eso es uno. Dos, ya habíamos explicado en la clase anterior, por lógica, de que si los choques eran elásticos, entonces uno de ellos transmite todo su movimiento al otro, ¿no? Es decir, si el choque hubiera sido elástico y las partículas fueran idénticas, ¿qué es lo que iba a ocurrir? Bueno, si uno se movía, cuando choca con el otro, uno se queda en reposo y el otro sale con la misma velocidad con la cual impactó uno. Eso ya lo habíamos visto, ¿sí? Lo otro es que si el choque es inelástico, ¿qué es lo que va a ocurrir? Efectivamente va a haber pérdida de energía, ¿sí? Entonces, como las masas son iguales, debido al choque, primeramente, la partícula 2 se va a mover hacia la derecha, eso es por lógica, ¿sí? Pero si consideramos que el choque es inelástico, el coeficiente de restitución va a estar entre 0 y 1, eso es obvio, y si consideramos que el choque es inelástico, entonces la partícula 1 también debo considerar que se va a mover en la misma orientación. Si la masa 2 hubiera tenido una mayor masa que 1, ahí sí podría preocuparme y de repente ver que 1 se mueva no a la derecha, sino hacia la izquierda. ¿Ya? Pero como los dos tienen la misma masa y el choque es inelástico, efectivamente después del impacto va a haber una pérdida de energía. Por eso que ambos vamos a considerar que ambos se mueven en la misma orientación. ¿Ya? Debido a esa característica, que las masas son iguales y que el choque es de tipo inelástico. ¿No? Háganlo o relacionenlo justamente con lo que les he comentado. Pues, ¿no? Si el choque fuera elástico, uno se detiene y el otro transmite su movimiento, o sea, el que se detuvo transmitió todo su movimiento al que se mueve. Pero si no es inelástico, obviamente los dos van a moverse en una misma orientación. Muy bien, chicos. Pasemos a ver, me dijeron que pase la diapositiva anterior, ¿no? Ahí está. Si le van a tomar alguna captura, háganlo por favor. Ya podemos pasar, ¿no? La anterior, esa. Bueno, esas son teóricas nada más, pues, ¿no? Ya, pasemos a ver el siguiente ejemplo. A ver, ¿qué dice la 250? Algo rápido. Dice, en la figura, las partículas 2m y m experimentan una colisión completamente inelástica. ¿Qué quiere decir que sea la colisión completamente inelástica? Que luego del impacto, ambos cuerpos van a quedar pegados, se van a mover como si fueran uno solo, es decir, como si fuera un solo cuerpo. Dice, ¿qué porcentaje de la energía cinética pierde el sistema después de la colisión? Bueno, es muy parecido a uno de los problemas que hemos hecho. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Obviamente conocer qué velocidad tienen, ¿sí?, los cuerpos cuando colisionan y quedan pegados. Si yo conozco esa velocidad, entonces fácilmente ya puedo saber qué energía se perdió y ya puedo saber justamente el porcentaje correspondiente a esa energía que se perdió. ¿Ya? Entonces, lo primero que hago para saber qué velocidades tienen después del impacto es aplicar conservación de la cantidad de movimiento. Muy bien, por acá decimos entonces solución, algo rápido, y decimos, pues, ¿no? Más o menos algo así, ¿no? Este es el caso antes del impacto. Acá está la partícula de masa 2m, que según el problema se mueve con una rapidez 2b. Acá está la partícula de masa m, que se mueve con una rapidez b. Y cuando colisionan, obviamente, las partículas, como experimentan un choque de tipo plástico o completamente inelástico, entonces los dos van a moverse como si fueran uno solo. Algo así, ¿no? Bueno, y la masa total ahora sería 3m. Vamos a ponerle a esa velocidad, obviamente. Obviamente acá por lógica, pues no, después del impacto, obviamente el sistema se mueve a la derecha, no me hace decir que se van a mover hacia la izquierda, pues eso es algo lógico. Bueno, ahora simplemente lo que vamos a aplicar es conservación de la cantidad de movimiento. Cantidad de movimiento
antes del impacto, si gusta le pongo así antes, ¿no? Antes de la colisión es igual a la cantidad de movimiento después de la colisión. O inicial es igual a la final, como quieras. Bueno, antes de la colisión, la cantidad de movimiento está determinada por la suma de las cantidades de movimiento de cada una de las partículas. Es decir, cantidad de movimiento de la partícula grande, que sería su masa, por su velocidad, que es 2b, como se mueve hacia la derecha, positivo, más la cantidad de movimiento de la partícula pequeña, que sería su masa m, por su velocidad, que es v, como se mueve a la derecha, también sería positivo, y esto es igual a la cantidad de movimiento después del impacto, que sería la cantidad de movimiento del sistema, porque quedaron pegados, ya que el choque es plástico o completamente inelástico. Sería masa del sistema, que es 3m, por su velocidad, que le hemos puesto u. Obviamente ya se mueven hacia la derecha después del impacto. Bueno, acá le podemos sacar la m a todo esto de acá. Y acá tendríamos 4b más b de frente. Esto me sale 5b. Y esto sería igual a 3u. Bueno, si despejamos, deducimos que u es igual a ¿cuánto? 5 tercios de b. Ahí está. Bueno, ahora, ¿qué hacemos? Ahora lo que simplemente vamos a hacer es hallar la energía mecánica que tenían antes y después del impacto para saber cuánto se perdió. ¿Sí? A ver, por acá decimos energía mecánica inicial. Sería la suma de energías cinéticas de cada una de las partículas de frente. Sería un medio de la masa de la partícula grande, que es 2m, por su rapidez, que era 2b al cuadrado, más la energía cinética de la partícula pequeña, que sería un medio de su masa, m, por su rapidez, que es v al cuadrado. Bueno, simplemente es cuestión de operar acá. ¿Cuánto sale esto? Bueno, de frente, ¿no? Sería, a ver, no hay que cancelar nada, simplemente el 2 vamos a dejarlo como denominador común. Tendríamos 4b cuadrado, o perdón, ¿cuánto sería acá? No se olviden que este 2b debe estar elevado al cuadrado. Acá sería 4 más por 2, ¿no? 4 por 2, 8, ¿no? 8b cuadrado. 8mb cuadrado sobre 2. ¿Y acá cuánto sería? mb cuadrado sobre 2. Estamos bien hasta ahí, ¿no? 2 al cuadrado es 4b cuadrado por 2, 8b cuadrado por m entre 2. Ahí está. Y acá sería mb cuadrado entre 2. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, la energía mecánica inicial nos ha salido 9 veces mb cuadrado sobre 2. Ya tengo la energía mecánica inicial. Y de forma similar, vamos a calcular la energía mecánica final. Entonces, por acá, ¿sí? Para que nos alcance espacio, vamos a hacerlo más arriba. Decimos, energía mecánica final es la energía mecánica que tiene el conjunto cuando se mueve, ¿no? Como si fuera una sola partícula. Un medio de la masa, que es 3m, por su rapidez al cuadrado. Pero ese u ya lo conocemos. ¿Cuánto era? Era 5b tercios. 5b tercios al cuadrado. Bueno, simplemente es cuestión de operar esto, ¿no? A ver, saldría un medio de 3m y acá saldría 25b cuadrado sobre 9. Bueno, le podemos sacar tercia, acá me queda 3. Y simplemente nos quedaría que la energía mecánica final es igual a ¿cuánto? 25 mb cuadrado sobre 6, ¿no? Ahí está. Muy bien. Ya tenemos la energía mecánica final. Bueno, ahora ¿qué simplemente vamos a hacer? Ver, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, para homogenizar, si gustas, acá lo podríamos multiplicar por 3 y abajo por 3, ¿no? Para homogenizar. ¿Y cómo quedaría la energía mecánica inicial? La energía mecánica inicial sería entonces 27 veces mb cuadrado sobre 6. Y ahí ya podemos notar claramente, pues, ¿no? Ya podríamos notar
en cuánto se diferencia la energía mecánica inicial de la final. ¿Cuánto saldría? 2mv² sobre 6, pues, ¿no? Entonces, si quiero hallar el porcentaje, a ver, lo vamos a pintar de negro. Si quiero hallar el porcentaje de la energía mecánica perdida, entonces simplemente será esa energía que se perdió, si al final era 25mv² sobre 6 y al inicio era 27mv² sobre 6, entonces la diferencia saldría 2mv² sobre 6. 2mv² sobre 6 es lo que perdió, y si quiero expresarlo en términos de porcentaje, entre lo que tenía al inicio, que era 27mv². Si no, lo voy a poner así, ya, para que sepan de dónde sale esta ecuación. O sea, acaso el porcentaje de energía perdida es energía perdida respecto a la energía que tenía al inicio. ¿Ya? Y si quieres que salga en términos de porcentaje, esto lo multiplicas por 100. Pues, ¿no? Ahora sí, ¿cuánto sale ese porcentaje de energía mecánica perdida? Bueno, simplemente sale la energía perdida, que era 2mv² sobre 6, sobre la que tenía al inicio, que es 27mv² sobre 6, y esto por 100, pues, ¿no? Bueno, de acá ya creo que solamente es agarrar la calculadora. mv² sobre 6 con mv² sobre 6 se va. Quedaría simplemente 200 entre 27, pues, ¿no? Y 200 entre 27, ¿cuánto me sale eso? Ya es cuestión de agarrar la calculadora, pues, ¿no? Sale 200 entre 27, y esto me va a dar, ¿cuánto sale? A ver. A ver, ¿qué problema es? 250, por acá creo que lo tengo. 7,4. Sí, 7,4%. Ahí está. Y esa sería la solución. ¿Ya? Bueno, ahí lo dejo para que le tomen una captura de pantalla. A ver, vamos a marcar la clave, si no. Esta es la respuesta, ¿sí? 7,4. Ahí está. Muy bien, chicos. Muy bien, gracias por la ayuda. 7,4, ¿no? Muy bien. Bueno, y para terminar ya esta parte vamos a ver un problema de centro de masa, que como les dije, ¿no? Problemas de centro de masa, al menos, son sencillos, ¿correcto? Por ahí vamos a revisar de repente una o dos preguntas teóricas de centro de masa para que quede claro, ¿correcto? Muy bien. Ya podemos pasar a ver el último problema y luego pasar a ver una teórica de repente, ¿sí? Y entrar al menos a la primera parte de lo que es movimiento armónico simple. Ahora sí, pasemos a ver el siguiente ejemplo. Bueno, este es un problema que de repente ya algunos lo han visto porque fue uno de los problemas de la asesoría, ¿no? Pero de todas maneras vamos a resolverlo. Bueno, dice las partículas de masas M1 y M2 y M3 se mueven con velocidades mostradas en la figura. Determine la velocidad del centro de masa del sistema. Bueno, ya hemos visto justamente y hemos demostrado cómo obtener la ecuación de la velocidad del centro de masa, ¿cierto? Muy bien. Ahora, acá previamente hay una corrección, pues, ¿no? Este punto de acá debe tener como valor -3, ¿ya? Esta es su coordenada, -3, ¿correcto? Ahora sí, solución, decimos. Bueno, si me piden la velocidad del centro de masa, lo que yo tengo que hacer es conocer las expresiones vectoriales de la velocidad de cada una de las partículas. Bueno, y eso es fácil, ¿no? Primero, vamos a analizar a la partícula 1. ¿Cuál es su expresión vectorial de su velocidad? Bueno, me dan su módulo y me dan el ángulo que forma con horizontal dicha velocidad. Entonces, de esa manera voy a poder obtener su velocidad descomponiéndolo, pues, ¿no? Va a tener una componente en esta orientación y una componente en esta orientación. Algo rápido, si el ángulo es 37 y él es 5, creo que el de acá sería 3 y el de acá sería 4, pues, ¿no? Ahora sí, vectorialmente, su expresión sería -4i más 3j. De forma similar,
hallemos la velocidad 2. En este caso, igual, vamos a descomponer esa velocidad. Sería la suma de esta más esta componente, ¿cierto? Ahora, la relación en ese triángulo es de 1 a 3. Eso corresponde a un triángulo de 37 medios. ¿No? Eso creo que ya muchos lo saben. Bueno, si la velocidad es raíz 10, quiere decir que cada componente sería 3 y 1, creo, ¿no? Claro, 9 más 1, raíz 10, claro. O sea, esto sería 3 y esto sería 1. O sea, eso quiere decir que la velocidad de la partícula 2 sería 3i más j, o más un j, como quieras llamarlo. Y finalmente, la velocidad de la partícula 3 sería simplemente 1j, ¿no? Positivo porque está apuntando hacia arriba. Bueno, y si ya tengo esas velocidades, entonces ya puedo hallar la velocidad del centro de masa, que ya sabemos que es masa 1 por velocidad 1, más masa 2 por velocidad 2, más masa 3 por velocidad 3, y todo esto dividido entre la suma de masas, ¿correcto? Ahí está, M1 más M2 más M3. Muy bien, vamos a calcular esa velocidad del centro de masa. Bueno, la masa 1 es 2m, sería entonces 2m por su velocidad, que es menos 4i más 3j. La masa 2 es m, y su velocidad es 3i más j. Y la partícula 3 es de masa 3m, sería entonces 3m por su velocidad, que es un j. Y todo esto lo tenemos que dividir entre la suma de masas, que para este caso sería 6m, creo, ¿no? Bueno, le sacamos la m a todo. Y simplemente es cuestión de operar nada más. Bueno, ¿cuál sería la velocidad del centro de masa entonces? Sería entonces, a ver, 8i más 6j, ¿sí? 8i más 6j más 3i más j más 3j sobre 6. Ahora sí. Bueno, simplemente es cuestión de sumar, ¿no? A ver, la sí, 8i, perdón, acá sería menos 8i, ¿no? Acá me estoy palteando, que es menos 8i. Menos 8i más 3i, eso me da menos 5i. 6j más 3j me da ¿cuánto? 9j, ¿no? ¿Está bien? 9j, creo. ¿Está bien, no? A ver. Ah, perdón. 6j más 3j, ¿no? Sería 10j en total. Y todo esto sobre 6. Bueno, el 6 lo puedo dividir acá, lo puedo dividir acá. Bueno, y si hacemos la operación respectiva, acá saldría menos 5 tercios. Bueno, que aparece así, ¿no? ¿Qué estoy hablando? Menos 5 tercios, no. Menos 5 sextos, y al otro sí le puedo sacar mitad, ¿no? Menos 5 sextos de i, acá sí, más 5 tercios de j. Esa sería la respuesta, ¿no? Bueno, como por ahí ya escuché, o vi, mejor dicho, comentaron que la respuesta era la D, pues, ¿no? Ahí está. Problema sencillo, una aplicación directa, sinceramente. Bueno, si le van a tomar una captura, háganlo. Pasamos a ver. Bueno, antes de pasar a ver lo que es movimiento armónico simple, vamos a ver un problema teórico con respecto a centro de masa, ¿sí? Muy bien. Ahora sí, ya le tomaron captura de pantalla. Pasemos a ver este ejemplo. A ver, por acá vi una pregunta interesante con respecto a las preguntas teóricas, ¿no? A ver, vamos a analizar el problema número 246. ¿Qué dice? Ah, bueno, este es sobre conservación de la cantidad de movimiento. Por acá creo que había. Acá está. Este era el problema. A ver, la 237. Vamos a visualizarlo, lo voy a agrandar un poquito más. Ahí está.
¿ya? La 237. Dice, respecto a un sistema de partículas, señale verdadero o falso según corresponda a las siguientes proposiciones. La primera dice, el centro de masa se comporta como una partícula que posee la masa total y la cantidad de movimiento del sistema. Bueno, eso ya habíamos visto, ¿no? Primeramente habíamos indicado de que el centro de masa era una partícula hipotética, ¿sí? Que justamente se utiliza para que nos dé una idea más o menos del comportamiento promedio que tiene un sistema de partículas. Si nosotros analizamos un sistema de partículas como el que hemos visto en teoría, bueno, es algo sencillo, no son dos partículas las que constituyen este sistema. Pero sabemos que hay sistemas de partículas que no solamente están constituidas por dos, sino por 3, 4, 10, 5, 50, 100. Entonces ya es más complicado. Por eso que acá, para ver más o menos cuál es el comportamiento promedio de estas partículas en conjunto, es que justamente nosotros creamos esta partícula hipotética, llamada centro de masa, la cual justamente concentra toda la masa del conjunto del sistema de partículas. ¿Sí? Y más o menos, vuelvo a repetir, nos da una idea del comportamiento que justamente tiene todo ese sistema. ¿Correcto? Y bueno, también habíamos indicado de que las cantidades físicas de ese sistema serán las mismas que la de esta partícula. Ahora, acá también podemos adicionar algo, pues, ¿no? Si la fuerza externa sobre el sistema de partículas es nula, pues simplemente la cantidad de movimiento del sistema se conserva y por ende la cantidad de movimiento del centro de masa también se va a conservar. A ver, vamos a ver las premisas. Dice, el centro de masa se comporta como una partícula que posee la masa total y la cantidad de movimiento del sistema. Bueno, eso es verdadero. La 2. Si sobre el sistema la única fuerza externa es el peso que actúa sobre cada partícula, entonces el centro de masa realiza MRU o movimiento parabólico. Bueno, eso también sería verdadero. ¿Por qué, profesor? Porque si yo tengo un conjunto de partículas donde sobre cada partícula solamente actúa el peso sería una fuerza externa. Entonces, si yo reemplazo estas partículas por su partícula llamada centro de masa, también sobre ese centro de masa, ¿quién va a estar actuando solamente? Una fuerza externa, que es el peso. Y si solamente actúa el peso, existen dos posibilidades. Que el cuerpo esté describiendo un movimiento de caída libre, es decir, tenga aceleración, ¿no? Y ya sabemos que la caída libre, ¿qué vendría a ser? Un MRV. O que el cuerpo de repente haya sido impulsado de manera oblicua, y ya sabemos que al ser impulsado de manera oblicua, ¿no? El movimiento que describía sería un movimiento de tipo parabólico, es decir, se comportaría como un movimiento de proyectil, ¿no? Donde en este caso la aceleración también sería justamente la que se genera debido al peso del cuerpo, o sea, la aceleración de la gravedad. Si nos encontramos cerca de la superficie de la Tierra, estaríamos hablando de la gravedad, que aproximadamente es 9,81. Entonces, la segunda premisa también sería verdadera, ¿no? Si sobre cada partícula la única fuerza que actúa es el peso, sobre el centro de masa también actúa solamente el peso y por ende el centro de masa puede describir o bien caída libre, que es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, o bien un movimiento parabólico, si es que se lanzó o se impulsó de manera oblicua. ¿Correcto? Bueno, y la 3 dice, el centro de masa solo realiza MRU si las fuerzas internas del sistema suman cero. Acá tengan cuidado. Si sobre las partículas del sistema no actúan fuerzas externas, es decir, es un sistema aislado, no interactúa con su entorno, pues ya sabemos de que simplemente la cantidad de movimiento de las partículas se conserva. Es decir, la fuerza externa es igual a cero. Ahora dice, el centro de masa solo realiza MRU si las fuerzas internas del sistema suman cero. Falso. Si la fuerza externa fuera cero, ahí sí, diríamos, bueno, que efectivamente ¿cómo te puedo decir? Si la fuerza externa fuera cero, entonces simplemente la cantidad de movimiento del sistema de partículas y por ende su estado de movimiento se conserva. Es decir, el centro de masa prácticamente experimentaría un error. ¿Correcto? Ya que no hay fuerza externa sobre el sistema. ¿Ya? Bueno, en este caso, como me dicen, si el centro de masa solo realiza MRU si las fuerzas internas del sistema suman cero, bueno, eso es falso. Las fuerzas internas, no lo que debería decir ahí es que la fuerza externa sobre ese sistema tiene que ser cero. ¿Ya? Claro, dice, el centro de masa solo realiza MRU si las fuerzas internas del sistema suman cero. No. Para que sea cero, la fuerza externa debe ser cero. ¿Correcto? Ahora, por ahí me preguntan, profe, ¿solo sería MRU?
Claro, porque se sobreentiende que si analizamos un sistema de partículas, las partículas no estarían, o sea, no van a estar quietas, ¿no? Sería algo ilógico que yo analice un sistema de partículas que estén en reposo. Bueno, podría analizarlo de repente como si fuera una piedra, ¿no? Obviamente, si la piedra está quieta y no hay fuerza externa, o la fuerza resultante externa es cero, entonces todas las partículas están en reposo, por ende su centro de masa también está en reposo, ¿no? Se sobreentiende que cuando nosotros analizamos sistema de partículas, estamos analizando un sistema de partículas donde las partículas tienen movimiento. Y si las partículas tienen movimiento, efectivamente, el centro de masa también va a tener movimiento. Y si esa fuerza resultante externa es cero, entonces el centro de masa experimenta un MRU, ¿correcto? Bueno, si fuera cero, efectivamente, experimenta MRU si las partículas se estaban moviendo, o se mantiene en reposo si las partículas también se encontraban en reposo, ¿no? Podríamos complementarlo de esa manera. Muy bien, entonces ya sabemos cuál sería la respuesta, pues, ¿no? La A. Bueno, chicos, antes de que nos gane la hora, quería ver la primera parte al menos de lo que es el movimiento armónico simple, ¿sí? Bueno, vamos a achicar esto, y antes de ver la diapositiva, voy a escribirlo en borrador. Yo les sugiero que le tomen de repente una captura al borrador que vamos a hacer, ¿no? Para que esto se entienda. A ver, un ratito. Vamos a poner una pizarra nueva. A ver. Bueno, a esto se le conoce como movimiento armónico simple, pues, ¿no? Movimiento armónico simple. Bueno, esto es más conocido como el MAS, pues, ¿no? Eso ustedes ya lo conocen. Movimiento armónico simple, más conocido como el MAS. Bueno, antes de definir lo que es un movimiento armónico simple, deberíamos definir dos conceptos muy importantes. Primero, ¿a qué le llamamos movimiento periódico y a qué le llamamos movimiento oscilatorio? ¿Correcto? Muy bien. Profesor, ¿qué es un movimiento periódico? Bueno, un movimiento periódico debemos entender de que es aquel movimiento que siempre se va a repetir en intervalos de tiempos iguales. Por acá decimos, es aquel movimiento que se repite en intervalos de tiempos iguales. A eso le llamamos movimiento periódico. Por ejemplo, la rotación de la Tierra alrededor de su propio eje. Ustedes ya saben que la Tierra tarda aproximadamente en dar una vuelta alrededor de su propio eje, aproximadamente 24 horas, pues, ¿no? Además, los movimientos periódicos se caracterizan porque son cíclicos, es decir, siempre describen trayectorias similares. Y esas trayectorias que recorren de manera similar, o por así decirlo, ¿no? Sus trayectorias siempre son las mismas, y además lo hacen siempre en el mismo intervalo de tiempo. ¿Correcto? Por ejemplo, el movimiento de rotación de la Tierra. Siempre la Tierra describe una trayectoria circunferencial alrededor de su propio eje y además lo hace en el mismo intervalo de tiempo. El movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol también podríamos decir que es un movimiento periódico y cíclico, porque siempre describe la misma trayectoria elíptica y siempre lo hace en el mismo tiempo. ¿Correcto? Entonces, por acá, si gustas, podríamos colocar como ejemplo la Tierra. Bueno, vamos a suponer que esta sea la Tierra. Salió un poco chueco. Vamos a corregir esto. Ya imagínate que esto fuera la Tierra. Ahí está.
y obviamente empieza a rotar alrededor de su eje. Bueno, entonces, ese movimiento de rotación de la Tierra alrededor de su propio eje es un movimiento periódico, ¿no? Donde su periodo ya saben que lo representamos con la letra T, aproximadamente es 24 horas. Bueno, muy bien. Ese es un movimiento periódico. Aquel que se repite en intervalos de tiempos iguales y además es cíclico. ¿Qué quiere decir que sea cíclico? Que siempre recorre la misma trayectoria. Muy bien, ya habiendo definido lo que es un movimiento periódico, hablemos de lo que es un movimiento oscilatorio. Vamos a borrar esto, me salió chueco. Movimiento oscilatorio. ¿Qué es un movimiento oscilatorio? Bueno, un movimiento oscilatorio es aquel que se caracteriza porque la partícula siempre se mueve con respecto a una posición fija de referencia. A esa posición fija de referencia normalmente le vamos a llamar posición de equilibrio, ¿correcto? Ahora, este movimiento se genera debido a que sobre el objeto siempre va a estar actuando, ¿qué cosa? Una fuerza resultante, ¿correcto? O sea, estos movimientos se caracterizan, los oscilatorios se caracterizan por eso. Siempre se van a mover en torno a una posición fija de referencia, ¿correcto? Y esta posición fija de referencia, ¿cómo se le llama? Posición de equilibrio, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros, por así decirlo, perturbamos a la partícula cuando se encuentra en su posición de equilibrio, automáticamente va a haber una fuerza que en todo momento va a tratar de que la partícula nuevamente se encuentre en dicha posición de equilibrio. Entonces acá vamos a notarlo. Es aquel movimiento que se caracteriza porque la partícula siempre pasa por una posición fija de referencia. ¿Y cómo se le llama esta posición fija de referencia? Bueno, le vamos a llamar posición de equilibrio. ¿Y por qué se le llama posición de equilibrio? Porque justo en esa posición decimos que la partícula se encuentra en equilibrio, o sea, la fuerza resultante justo en esa posición es igual a cero. ¿Correcto? Entonces, es aquel movimiento que se caracteriza porque la partícula siempre pasa por una posición fija de referencia llamada posición de equilibrio, ¿no? Muy bien. A esto le llamamos movimiento oscilatorio, ¿no? Bueno, acá le vamos a poner, ¿no? Llamada posición fija, bueno, posición fija de referencia llamada posición de equilibrio, ¿no? Debido a que sobre esta actúa una fuerza resultante. Orientada hacia esta posición. Ahí nomás lo vamos a poner, ¿ya? Después cuando hablemos ya de movimiento armónico simple. Bueno, ejemplo de movimiento oscilatorio. Podría ser este, ¿no? De repente cuando eras niño o niña, te ibas a los columpios, ¿cierto? Acá está de repente, ¿no? Y a veces no tenías amigos. Entonces tú mismo, ¿no? Agarrabas y te balanceabas, ¿no? Y obviamente empezabas a moverte,
¿no? Si tú te das cuenta, cuando no te impulsabas, obviamente la posición en la cual tú te ibas a sentar, ¿no?, en este columpio estaba de manera vertical. Pero obviamente si de repente tú mismo te impulsas o alguien venía, en este caso tu papá, tu mamá, ¿no? De repente no tenías amigos y te empujaban, empezabas a balancearte. Y si tú te das cuenta, siempre empezabas a balancearte respecto a una posición de referencia, que justamente es lo que nosotros llamamos posición de equilibrio. Ya, a la posición de equilibrio, por si acaso, lo vamos a representar de esta manera. Y como ustedes se pueden dar cuenta, siempre el cuerpo va y viene, ¿sí?, respecto a esta posición fija de referencia. Por eso decimos que un movimiento oscilatorio es un movimiento de ida y vuelta, ¿no?, que se caracteriza porque siempre la partícula va a pasar por una posición fija de referencia llamada posición de equilibrio. Otro ejemplo podría ser este, ¿no? Tenemos una superficie semiesférica, por ejemplo, y soltamos una bolita. Entonces la bolita empieza, ¿qué cosa? A realizar su movimiento de ida y vuelta con respecto a una posición fija de referencia llamada posición de equilibrio. ¿Por qué decimos posición de equilibrio? Porque si de repente en esta superficie hubiera rugosidad, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si hubiera rugosidad, poco a poco la partícula se va a ir deteniendo y va a llegar un momento en el cual se va a ubicar en esta posición. Por eso se llama posición de equilibrio, porque justo en esa posición la fuerza resultante es cero. Igual acá, ¿no? Cuando se encontraba la niña o la persona balanceándose en el columpio, ¿no? Se empieza a balancear, pero si dejan de empujarlo, ¿no?, entonces me voy a dar cuenta que debido a la fricción con el aire y a otros factores, este columpio se va a ir deteniendo y al final se detiene justo en esta posición fija de referencia. ¿Correcto? Por eso que nosotros normalmente a esa posición fija de referencia se le conoce como posición de equilibrio. ¿Por qué? Porque en ese instante la fuerza resultante es igual a cero. Ahora, si yo quiero que este movimiento continúe, efectivamente en todo momento sobre la partícula debe estar actuando ¿qué cosa? Una fuerza resultante. ¿Ya? Bueno, acá sería en todo momento, ¿no? En todo momento. Lo voy a poner así, en todo momento. O sea, para que se describa un movimiento oscilatorio, debe estar actuando una fuerza resultante que actúa en todo momento. Entonces, si la superficie fuera lisa, me voy a dar cuenta que esta bolita empezaría a oscilar y no se va a detener. Porque si fuera lisa y desprecio la resistencia del aire, entonces su energía se va a conservar. Y si se conserva, nunca se va a detener, ¿no? Profesor, ¿y cuál sería la fuerza que hace que esta bolita se mueva y empiece a describir su movimiento oscilatorio? Justamente una componente del peso. Entonces, ya sabemos que es un movimiento periódico, aquel que se repite en intervalos de tiempos iguales, ¿no? Además se le llama se dice también que es un movimiento cíclico, porque la trayectoria que siempre describe la partícula es la misma. Bueno, periódico porque siempre se repite en intervalos de tiempos iguales. ¿Y qué es un movimiento oscilatorio? Es aquel que se caracteriza porque primeramente la partícula siempre va a pasar por una posición fija de referencia. Es un movimiento de ida y vuelta, ¿correcto? Y además, siempre pasa por una posición fija de referencia llamada posición de equilibrio. ¿Y por qué se genera este movimiento? Debido a que sobre la partícula en todo momento va a actuar una fuerza resultante. Ya habiendo definido lo que es movimiento oscilatorio y movimiento periódico, entonces ya podemos hablar de lo que es el movimiento armónico simple. Acá lo voy a poner. Profesor, entonces, ¿qué es un más? Bueno, acá lo ponemos, más. El más justamente viene a ser, o viene a tener las siguientes características muy importantes. Acá lo voy a señalar. Primero, un más se caracteriza porque es un movimiento periódico. O sea, es periódico. ¿Qué quiere decir que sea periódico? Que se repite en intervalos de tiempos iguales. ¿Qué más? Un más también es oscilatorio. ¿Qué quiere decir que sea oscilatorio? Que siempre va a pasar por una posición fija de referencia llamada posición de equilibrio y va a existir una fuerza resultante responsable de que la partícula describe ese movimiento. ¿Correcto? No, de ida y vuelta. Tercera característica, su trayectoria es rectilínea. Muy importante, ¿eh? No olvidar esto. Su trayectoria es rectilínea.
¿Qué más? Sobre la partícula en todo momento va a estar actuando una fuerza justamente resultante responsable de ese movimiento. Sobre la partícula, entonces decimos, en todo momento actúa una fuerza resultante. Y a esa fuerza resultante, acá se le da el nombre de fuerza recuperadora. Una fuerza resultante llamada fuerza, a ver, entre comillas, fuerza recuperadora. Ahí está. Bueno, y esta fuerza recuperadora tiene la característica de en todo momento estar orientada hacia la posición de equilibrio. Por eso decimos la cual en todo momento apunta hacia la posición de equilibrio. ¿Ya? Esa es la característica que tiene la fuerza recuperadora. Y no solamente eso. Aparte, esta fuerza recuperadora se caracteriza porque es, ¿qué cosa? Directamente proporcional, por eso acá ponemos siendo esta, o sea, la fuerza, directamente proporcional, ¿a quién? A la posición. Es decir, a la posición de la partícula. Pero de orientación opuesta. Ahí lo voy a poner entonces. ¿Ya? Entonces esto es algo muy interesante que hay que tomarlo en cuenta. Primero, ¿qué es un más? Es periódico. ¿Qué quiere decir que sea periódico? Quiere decir que se va a repetir en intervalos de tiempos iguales. La trayectoria que describe siempre es la misma. Dos, es oscilatorio. ¿Qué quiere decir que sea oscilatorio? Que es un movimiento de ida y vuelta. Siempre pasa por una posición fija de referencia y sobre ella siempre va a estar actuando ¿qué cosa? Una fuerza resultante, a la cual le llamamos fuerza recuperadora. ¿Qué más? Un dato muy importante es que para que sea considerado un movimiento armónico simple, su trayectoria, ¿cómo tiene que ser? Rectilínea. Por ejemplo, la persona en el columpio, ¿sería un más? No. ¿Por qué? Porque acá la trayectoria no es rectilínea. Es un movimiento oscilatorio nada más. La bolita en esta superficie semiesférica, ¿es un más? Tampoco. ¿Por qué, profesor? Porque su trayectoria no es rectilínea. Entonces, ¿qué es? Movimiento oscilatorio nada más. Entonces, vuelvo a repetir, para que sea un movimiento armónico simple, su trayectoria, ¿cómo tiene que ser? Rectilínea. Profesor, pero más adelante nosotros vamos a analizar péndulos, por supuesto. Profesor, ¿el péndulo es un movimiento armónico simple? Rígidamente, el péndulo no es un movimiento armónico simple, sino que para que sea considerado, se aproxime a un movimiento armónico simple, vamos a tener que dar a ser una condición. ¿Y cuál es la condición? Que el ángulo que se desvía la cuerda con respecto a la posición de equilibrio de ese péndulo debe ser el menor posible. ¿Sí? Ese ángulo que se desvía la cuerda con respecto a su posición de equilibrio tiene que ser un ángulo que sea menor o igual a 15 grados. Mientras más pequeño, mejor. ¿Por qué, profesor? Porque cuando el péndulo oscila, obviamente las trayectorias que describe son curvas. Pero si yo considero o exijo que el ángulo sea lo más pequeño posible, entonces me voy a dar cuenta que esas curvas se confunden como si fueran rectas. Y ahí es donde podríamos decir que efectivamente el péndulo no es que sea un movimiento armónico simple, se aproxima a un movimiento armónico simple. ¿Saben por qué, chicos? Otro dato que les doy, y lo voy a volver a tocar cuando veamos péndulo.
es que cuando nosotros analizamos un movimiento armónico simple, siempre en la posición de equilibrio, la fuerza resultante, ¿cuánto es, dijimos? Cero. Pero yo te pregunto una cosa, si nosotros analizamos un péndulo, en la posición de equilibrio, ¿la fuerza resultante es cero? Obviamente que no. ¿Por qué no, profesor? Porque ya saben ustedes que si un cuerpo se mueve describiendo una trayectoria circunferencial o parte de una trayectoria circunferencial, de por sí ya tiene una aceleración, que es la aceleración centrípeta. Y si tiene aceleración centrípeta, ¿qué cosa hay? Fuerza centrípeta. Entonces me doy cuenta que si analizamos un péndulo en la posición de equilibrio, la fuerza resultante no es cero, pues. ¿Por qué? Porque hay una fuerza centrípeta, que en este caso sería la resultante de la tensión y el peso, pues, ¿no? Por eso podemos decir que el péndulo simple rígidamente no es un movimiento armónico simple, pero podríamos hacer una aproximación a un movimiento armónico simple, ¿correcto? Claro, como por ahí justamente estamos ahí viendo los comentarios, ¿no? O sea, rígidamente un péndulo no es un movimiento armónico simple, se aproxima, que es una cosa muy distinta, ¿ya? Por esos dos detalles. Primero, que en la posición de equilibrio la fuerza resultante no es cero. Y segundo, que efectivamente para que sea considerado un movimiento armónico simple, el ángulo tiene que ser lo más pequeño posible. Bueno, eso en algunos libros también le llaman la ley del isocronismo, pues, ¿no? ¿Para qué? Para que efectivamente el péndulo describa un movimiento de tipo oscilatorio y también que sea periódico, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, esas son las características que posee un movimiento armónico simple. Muy importante, ¿ya? Sobre todo para las preguntas teóricas que a veces nos suelen hacer en los problemas. Muy bien. Vamos a ver entonces a continuación los elementos de un más. Algo rápido. Vamos a ponerlo por acá. ¿Sí? Antes de que nos gane la hora, creo que nos quedan algunos minutos. A ver. Vamos a ver a continuación los elementos del más, ¿correcto? Acá vamos a poner elementos del más. ¿Cuáles son los elementos del más? Bueno, ya creo que muchos están familiarizados con esto. Bueno, un movimiento armónico simple es aquel que efectivamente ya sabemos cuáles son sus características, ¿no? El más común que nosotros normalmente vemos, y de repente los que han estado el ciclo anterior o el tras anterior, habrán visto que algunos colegas llevan justamente sus resortes, ¿no? Y hacen justamente una demostración para que ustedes puedan ver cuál es la característica que tiene el movimiento armónico simple. Y para ello lo que utilizan justamente son resortes, ¿no? En los cuales cuelgan ciertas masas, ¿no? Y de ahí justamente vemos estas características. Pero obviamente, si nosotros analizamos un resorte, ¿sí? Con una masa atada en uno de los extremos, vamos a dar cuenta que al cabo de cierto tiempo se va a ir deteniendo. ¿Por qué? Porque debemos entender de que efectivamente hay aire, y el aire de una u otra forma va a retardar el movimiento. Por eso que cuando nosotros analizamos un más, siempre lo que se exige es que primeramente no haya aire en el entorno. ¿Esto con qué finalidad? Con la finalidad de que su energía mecánica se pueda conservar, pues, ¿no? ¿Ya? Bueno, vamos a analizar los elementos de un más, considerando simplemente un resorte que va a estar sobre una superficie horizontal y el cual voy a conectar una masa en uno de sus extremos. Por ejemplo, acá. Ahí está. ¿Correcto? Bueno, si el objeto, en este caso, el bloque conectado al resorte, se encuentra en equilibrio en esa posición, pues esta vendría a ser lo que nosotros llamamos la posición de equilibrio. En ese instante la fuerza resultante es cero. Pero nosotros podríamos hacer de que este objeto empiece a moverse, empiece a oscilar. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es cambiar su posición. ¿Correcto? A ver, vamos a dibujarlo en términos generales. De esta manera. Tenemos acá el resorte, algo así. Y el cuerpo, vamos a suponer que ya esté oscilando. Esta haya sido su posición de equilibrio. Y efectivamente ya está moviéndose. ¿Sí? Tiene una velocidad. Tiene también una aceleración. Y bueno, tiene una posición respecto de la cual se ha desplazado, ¿no? Respecto a su posición de equilibrio. Bueno, chicos, creo que
ya nos está ganando la hora. Mejor tómenle una captura de pantalla, ya los elementos lo explico con más tranquilidad el día jueves que tenemos más tiempo, ¿correcto? Claro, a ver, tómele su captura, por ahí dice, profe, usted dijo que en todo momento actúa una fuerza resultante y en la posición de equilibrio no. Dije, en todo momento actúa una fuerza resultante que se orienta hacia la posición de equilibrio. O sea, esa es la característica de un más. Hay una fuerza resultante llamada fuerza recuperadora que en todo momento se orienta, es decir, apunta hacia dónde? Hacia la posición de equilibrio. Y esta fuerza, por si acaso, acá no le he puesto, ¿no? Esta fuerza es directamente proporcional y de orientación opuesta a quién dijimos, a la posición. Ya, esto agréguenle, por favor. Esto es algo muy importante. Ahora sí, tómenle la captura y ahí nos vamos a quedar, chicos. Claro, como dicen por ahí, ¿no? Solo en el más, en la posición de equilibrio, la fuerza resultante es cero. En el péndulo, obviamente que no, pues, ¿no? Pero le hacemos la aproximación respectiva. Muy bien, chicos, tómenle la captura con lo que he puesto ahora último y ahí nos vamos a quedar. ¿Sí? Muy bien, chicos, el día jueves ya comenzamos. Ahí les explico con más detalles algunos aspectos teóricos más también. Bien, chicos, ya le tomaron la captura. Ahora sí, salimos y nos vemos hasta la próxima clase, que es el día jueves. Muy bien, chicos.